A continuación, una senadora estatal muere misteriosamente tras el juicio político del que era imputada. Los expertos no saben por qué. No conozco a ninguna mujer que con 50 años se haya muerto de un ataque al corazón. Una pista microscópica apunta a que se trata de un crimen. Nadie podía explicar la herida punzante que presentaba en la cadera. ¿Eran sus enemigos políticos sospechosos? ¿O quizá alguien más cercano a ella? Si te digo la verdad, creo que él la odiaba. Al final la verdad siempre sale a la luz. Cathy Agustín era uno de los miembros más característicos de la política del estado de Nevada. Fue la primera mujer designada para el cargo de controladora estatal. E incluso el presidente Bush la había incluido ya en la lista de aspirantes a secretarios del Tesoro. Estuviesen o no de acuerdo con su política, nadie negaba que fuera una mujer con mucha fuerza. Pero la buena suerte de Cathy se esfumó tan rápido como había aparecido. Inocente, señora presidenta. En 2004, sus enemigos políticos la acusaron de violar el derecho electoral y su caso llegó hasta la legislatura estatal. Creo que al final hará un juicio justo en el Senado estatal. Pero las cosas no salieron como ella esperaba. A Cathy Agustín la acusaron de utilizar personal y material del Estado para su campaña y la condenaron a pagar una multa de $15.000. Creo que no llegó a tomarse el juicio totalmente en serio. Y me parece que iba a dejar la política una vez hubiese resuelto el caso. Pero sobre todo quería limpiar su nombre. Era uno de los 5 miembros políticos más importantes del Estado. A algunos no les gustaba mucho, pero otros la consideraban una auténtica máquina política. 2 años después, Cathy Agustín volvía a presentar su candidatura a secretaria del Tesoro. En mitad de la campaña electoral cayó enferma. No sé qué le pasa a mi mujer. No respira. ¿No respira? No, necesito ayuda. Vale. Cuando llegó la ambulancia, Cathy estaba agonizando. Le administraron un fármaco que la hiciera reaccionar. La subieron a la ambulancia y se la llevaron al hospital. Los médicos sospechaban que se trataba de un ataque al corazón y le realizaron un angiograma, pero no vieron ninguna obstrucción. Cathy seguía empeorando. Cayó en coma y no respondía a estímulos. No podía moverse y le conectaron un respirador. No había ninguna posibilidad de que Cathy pudiera recuperarse. 3 días después, la familia tuvo que enfrentarse a una decisión terrible. Decidimos desconectar el respirador artificial. Fue una decisión muy dura, pero en cierto modo nos ayudó el hecho de que sabíamos que era lo que ella hubiera querido. Tras la muerte de Cathy, su marido Chas desveló algunos detalles. Declaró que aquella mañana se había levantado temprano, había limpiado un poco la casa y que cuando volvió a la habitación Cathy no le respondía. Me acerqué y vi que no respiraba y que no tenía pulso, así que le hice una RCP. Al igual que otros miembros de la familia, Chas dijo que no había notado nada raro en Cathy los días previos a su muerte. Estuve con Cathy unas 2 semanas antes del incidente y la vi bastante bien, la verdad. De hecho, recuerdo que mi mujer y yo habíamos comentado que se la veía tranquila y feliz. Por desgracia, la autopsia no reveló mucho más. Las arterias no se habían endurecido mucho y tampoco había indicios de que algún coágulo de sangre las hubiera obstruido. No encontraron nada. El forense no fue capaz de determinar la causa de la muerte, ni siquiera cómo había muerto. ¿Podría haber sufrido un aneurisma cerebral? En realidad, en la autopsia no encontraron ninguna prueba que confirmara causa alguna de la muerte. Entonces, ¿de qué murió Cathy Agustín? La familia quería respuestas. Estoy orgullosa del trabajo que hemos realizado. El anuncio de la muerte de Cathy sobrecogió al estado de Nevada. Ni amigos ni enemigos podían creerse que ya no volverían a ver a esa enérgica mujer. La imagen pública de Cathy Agustín concordaba con la de una persona estresada. Alguien que bien podría tener un problema de salud y no saberlo. Porque no era de las personas que iban al médico por cualquier tontería. Tampoco era una persona tímida.
Varios días después de su muerte, los servicios de emergencia recibieron una nueva llamada desde la casa de Kathy. Ha llamado usted a los bomberos. ¿Qué ocurre? El marido de Kathleen, Agustín, ha intentado suicidarse. Vale, ¿de qué manera? Ha intentado cortarse las venas. Está inconsciente. Nos llamó un vecino para comunicarnos que había una ambulancia frente a la casa de Kathy y que se estaban llevando a Chas. Chas Hicks dejó una carta de suicidio en la que decía que no podía vivir sin su mujer y en la que acusaba a sus enemigos políticos de la muerte de su esposa. Gracias por separarme de mi esposa. Ella era una auténtica luchadora. Luchaba por una vida que varios políticos despiadados le han arrebatado. Habéis arruinado la carrera política de mi mujer. Quiero que me entierren al lado de mi esposa para poder darle la mano cuando brille el sol. Por suerte, los servicios de emergencia llegaron a tiempo y Chas sobrevivió al intento de suicidio. Al día siguiente, el funeral de Kathy se llevó a cabo según lo previsto. Sus amigos y los que no lo eran tanto estaban presentes. Fue una ceremonia sobrecogedora. Toda aquella gente la quería. La echaba de menos y lloraba su muerte. Pero lo peor era que aún había muchos interrogantes sin respuesta sobre su muerte. Kathy, Agustín y Chas Hicks llevaban 3 años casados. Para Kathy era su 4º matrimonio. Su anterior marido, Charles Agustín, era piloto de avión. Sufrió una apoplejía y fue hospitalizado. Chas Hicks era su enfermero. Fue allí donde conoció a Kathy. Se les veía juntos por el hospital e incluso bajaban a comer juntos a la cafetería. Un familiar de Charles dijo una vez que le resultaba extraño que Kathy y el enfermero pasaran tanto tiempo juntos. Charles Agustín falleció en el hospital. Kathy y Chas se casaron solo 3 semanas más tarde. Fue una relación que evolucionó muy rápido y que pilló desprevenidos a todos los amigos y familiares de Kathy. Mi esposa y yo no nos lo creíamos. Nos parecía algo estúpido, pero no se lo dijimos a ella. Claro que le deseábamos lo mejor, pero nos parecía una chiquillada. Con el tiempo fuimos cambiando de opinión. Kathy fue la única beneficiaria del $1 millón del seguro de vida de Charles. La policía no tardó en saber que poco antes de que Charles fuera hospitalizado, él y su esposa estaban pensando en divorciarse. Siempre quedará la duda de si ella habría sido igualmente la beneficiaria en caso de que se hubieran divorciado. Ahora, la policía se preguntaba si a Charles Agustín lo habrían matado, pero era aún más urgente desvelar las incógnitas de la muerte de Kathy. Cuando yo empecé en esto, un inspector de homicidios me enseñó algo que nunca he vuelto a olvidar. Me dijo que durante el curso de una investigación, al final, la verdad siempre sale a la luz. Y fue entonces cuando la forense comunicó a la policía que había encontrado algo muy extraño durante la autopsia de Kathy Agustín. 2 pequeños hematomas en su nalga izquierda. Había marcas de al menos 2 inyecciones. O bien varias heridas punzantes en lugares un tanto extraños, como para estar relacionadas con alguna prescripción médica. Además, en su expediente médico, no aparecía nada al respecto. La policía se pregunta ahora si en realidad alguien mató a Kathy Agustín. Mientras investigaban la muerte de Kathy, la policía no tuvo más remedio que considerar la posibilidad de que su marido Chas Hicks, ATS en un hospital, estuviera de alguna manera implicado. Chas le había dicho a todo el mundo que eran un matrimonio feliz. Sin embargo, sus compañeros de trabajo no estaban de acuerdo. Al parecer solía hablar mal de su esposa. Una enfermera declaró que en una ocasión vio que él estaba ocupado y se acercó para preguntarle si podía echarle una mano. Dice que él le contestó, pues sí, podías deshacerte de mi mujer. Cuando registraron el ordenador personal de Chas, encontraron varios correos electrónicos que confirmaban que tenía varias amantes. Chas le había escrito a una mujer, una compañera de trabajo, algo como: estoy haciendo todo lo posible para acabar con esto, y creo que funciona.
Yo quiero estar contigo, no con ella. Me has robado el corazón. La policía decidió entonces revisar la grabación de la llamada que había efectuado al servicio de emergencias. No sé qué le pasa a mi mujer. No respira. No sé qué le ha pasado. No es ningún traumatismo ni nada parecido. Lleva unos 6 meses muy estresada, pero no sé. Bueno, yo voy a seguir con la RCP, ¿vale? De acuerdo, siga. No parecía estar presa del pánico o asustado, como lo estaría un marido que acaba de encontrarse a su supuestamente sana esposa en estado de inconsciencia y próxima a la muerte. El personal sanitario de la ambulancia aseguró que Chas no parecía ni siquiera preocupado. En el informe del personal de urgencias se decía que Chas Hicks se sentó a leer el periódico en el asiento de pasajeros de la ambulancia mientras trasladaban a su esposa al hospital. Da igual lo duro que seas. Si tu mujer va en la parte trasera de una ambulancia y no sabes qué le pasa, ni si va a sobrevivir siquiera, no te pones a leer el periódico. Uno de los amigos de Cathy Agustín dijo ante la policía que Cathy la había llamado la noche anterior a su muerte. Al parecer ella y Chas habían decidido poner fin a su matrimonio. Chas Hicks solicitó el divorcio la noche antes de encontrar muerta a su mujer en su casa de Reno. Cathy tenía una fortuna valorada en más de $1 millón. La policía se enteró de que Chas Hicks realizó una declaración incriminatoria a una compañera de trabajo la noche en que Cathy pretendía poner fin a su matrimonio. Ella declaró que la noche previa a la muerte de Cathy, Chas le había dicho: si de verdad quieres matar a alguien, inyéctale Suxi, porque no deja huellas tras la muerte. Por Suxi, la enfermera entendió succinilcolina. La succinilcolina es un fármaco que se utiliza para paralizar a un paciente. Es un agente paralizador. Se usa con pacientes que están bajo los efectos de la anestesia para paralizar los músculos en una operación. La succinilcolina se administra en dosis muy pequeñas y su efecto es tan rápido que el cuerpo tarda muy poco en eliminarla. Es un fármaco que tiene una semivida, es decir, la mitad de la cantidad administrada. No tarda ni un minuto en desaparecer del organismo. En grandes dosis es letal. Al trabajar con pacientes muy graves, Chas Hicks sí tendría acceso a este fármaco. Pero lo que de verdad preocupaba a la policía no era eso, sino el hecho de que si Chas había utilizado de verdad la succinilcolina, entonces no podrían demostrarlo por la rapidez con que el fármaco desaparece del organismo. Por un momento creí que saldría airoso de algo así. Pero la policía no iba a resignarse tan pronto. Seguirían buscando. Si Chas había matado a su mujer, tenía que haber dejado alguna huella. Los que infringen la ley, por suerte para mí, no suelen ser los más listos de la clase, y los tontos cometen errores. Si de verdad fueran tan listos, no acabaríamos pillándolos. Una semana después de la muerte de Cathy, la policía recibió una llamada. Una enfermera del mismo hospital que trabajaba en la sala de urgencias facilitó una información muy valiosa. Dijo que cuando Cathy llegó al hospital, tanto ella como un compañero desconfiaron de que estuviera sufriendo un ataque al corazón. Sospechaban, en cambio, que la habían envenenado. Por eso se apresuraron a recoger muestras de sangre y orina de la víctima que ahora tenían congeladas. Si a Cathy la habían envenenado realmente con succinilcolina, estas muestras congeladas darían a los agentes la prueba que estaban buscando. En la orina, la succinilcolina aguanta más tiempo porque no hay enzimas que la destruyan, como sí ocurre en el torrente sanguíneo. La policía actuó con premura. Que yo sepa, solo hay 2 laboratorios en todo el país que puedan analizar la succinilcolina. Uno de ellos es el laboratorio del FBI de Virginia. Y allí fue donde analizaron la muestra de orina de Cathy con un sistema combinado de cromatografía líquida y espectrometría de masas. Se trataba de un análisis enfocado. Nuestro único objetivo consistía en encontrar succinilcolina. Los resultados de la prueba dieron positivo. Si los enfermeros no hubieran congelado la muestra de orina de inmediato, todo esfuerzo habría sido en vano. La policía arrestó a Chas, acusado de asesinar a su esposa. Al registrar su coche, encontraron un montón de tarjetas de 3x5. La de arriba de todo contenía un esquema de los usos y dosis de la succinilcolina.
Lo que quiere saber ahora la policía es si el tercer marido de Cathy, Charles Augustin, también fue víctima de asesinato. La muerte de Cathy Augustin pasó a ser considerada como homicidio. Su marido Chas Hicks era el principal sospechoso. Cuando lo interrogaron negó haber sustraído succinilcolina del hospital, pero el hecho de que tuviera acceso al fármaco y sus habituales comentarios sobre su esposa jugaban en su contra. Todas las pruebas señalaban a Chas Hicks. Él tenía acceso al fármaco, estaba enfadado con su esposa, había mencionado que se podía utilizar succinilcolina para matar a alguien. Todo ello 12 horas antes de que se muera Cathy. La policía cree que Chas se despertó antes que su esposa aquella mañana. Rellenó una jeringuilla con succinilcolina que había robado del hospital y se la inyectó a su esposa mientras dormía. Después llamó a la ambulancia e informó de que su mujer estaba inconsciente. El personal sanitario logró reanimarla y la trasladaron al hospital inmediatamente. Allí, 2 enfermeros sospecharon de que podían haberla envenenado y le quitaron muestras de sangre y orina para congelarlas y analizarlas después. Si ellos no hubieran actuado de esa manera, las cosas habrían sido muy diferentes. Hemos tenido mucha suerte de que esos 2 profesionales decidieran guardar las muestras y lo hicieran correctamente. Gracias a ellos pudimos utilizarlas como pruebas científicas para incriminar a Chas. ¿Pero por qué? Si te digo la verdad, creo que él la odiaba. He visto casos de niños que matan por unas zapatillas o por $2 o $3. Así que supongo que un adulto podría matar por la más estúpida de las razones. No tiene por qué haber necesariamente un móvil sorprendente. En este caso, se acepta como móvil del crimen el hecho de que Chas no quería estar con Cathy. El juicio dio comienzo 1 año después de la muerte de Cathy. El día antes de subir al estrado, Chas intentó suicidarse de nuevo. Creo que se trataba de otro intento egoísta por desviar la atención de lo que había hecho él e intentar ganarse la compasión del jurado. Cuando se recuperó, testificó en su propia defensa. ¿Por qué no lo hice? Jamás haría algo así. En el estrado se mostró tan impasible como lo habría hecho en su propia casa. Las vendas de sus muñecas no ablandaron al jurado. Un testigo de la acusación empleó las palabras de Chas en su contra. Lo recuerdo perfectamente porque fue un comentario que me sorprendió muchísimo. Dijo, si no tuviera una hija en Las Vegas, mataría a mi mujer y la tiraría al pozo de una mina. Tras 10 días de proceso judicial, Chas tuvo que enfrentarse a un jurado. Este jurado, designado para el caso de Chas Hicks, encuentra al acusado culpable de homicidio en primer grado. Chas Hicks fue condenado a cadena perpetua. Podrá salir en libertad condicional cuando haya cumplido 20 años de prisión. La policía, además, se pregunta aún si Chas tuvo algo que ver con la muerte del tercer marido de Cathy, Charles Augustin. Chas Hicks y Cathy se conocieron precisamente cuando el por aquel entonces marido de esta ingresó en el hospital por una apoplejía y Chas era uno de los enfermeros que se hacían cargo de él. Según la policía, antes de que Charles ingresara en el hospital, el matrimonio ya consideraba la opción de divorciarse, por lo que quizá ella no pensó que estuviera mal entablar amistad con un recién conocido. Cuando Charles Augustin falleció en el hospital, Cathy, por ser su esposa, era la única beneficiaria del $1.000.000 de su seguro de vida. 3 semanas más tarde, se casaba con Chas Hicks. En 2007 exhumaron el cuerpo de Charles Augustin y le hicieron las pruebas de la succinilcolina. Se encontró un metabolito de la succinilcolina, la succinilmonocolina. Un metabolito es un producto del metabolismo, en este caso concreto de la succinilcolina. Si no buscas, jamás encontrarás. Y no es una respuesta complaciente. Es la pura verdad. Nunca antes se había documentado un caso de succinilmonocolina como consecuencia de un fluido embalsamador.
En el caso de Charles Agustín, no se sabía con qué lo habían embalsamado, así que tampoco podía descartarse del todo que así hubiera ocurrido. Por lo tanto, el forense no pudo cambiar la causa de la muerte a homicidio. Siempre nos quedará la duda de qué ocurrió realmente en cuanto al fallecimiento de Charles Agustín. Por ahora, Chas Hicks sigue en prisión gracias a los 2 trabajadores de urgencias que reaccionaron a tiempo para echar por tierra los planes de Chas. De no haber sido por la alta tecnología disponible a la hora de realizar los análisis científicos, creo que jamás se habría resuelto este caso. Este caso se basaba completamente en pruebas científicas. Y si no llega a ser por el duro trabajo del FBI, por la diligencia de los agentes implicados y por la pronta respuesta de los profesionales médicos del hospital, Chas se habría salido con la suya. Lo único que sé es lo que las pruebas mostraron al jurado, y estas pruebas mostraban que este tipo era un asesino.